nuestras clases, chicos, ¿ya? Profesor, una pregunta. Sí, hijita, dame. ¿Qué sería de Husky cuando yo alzaba ahí? La página 353, no, Caleb, 353. 352, 353. Ah, ok, 352 y la 353, así es. Y la 352 345. y 353, ¿ya, chicos? Muy bien, Profesor, chicos. eso lo envío yo también. Claro, tienes que enviar, hijito. Ay, Muy bien, chicos, mis queridos alumnos de estos graditos, tengan un día, muy buenos días. Hoy día, viernes 9, chicos. Estamos ya por culminar la semana. Así que, chicos, muy buenos días y damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Así que empezamos, chicos, con nuestras clases del día de hoy. Ya hemos terminado de hablar sobre los aparatos, aparato circulatorio, aparato profesor, respiratorio. ¿qué página? Caleb dice, Y ¿qué página, ahora profesor? Caleb vamos dice a 353, Diego dice 351. ¿Qué página? Me confunde. 352 y la página 352 y 353, mi amigo Anderson. 352 y 353. 345. Pero eso es anterior, pues. Eso ya lo he hecho. Profesor, dejó la 345. Claro. Muy bien, niños. Entonces, vamos, chicos, a compartir el día de hoy, chicos. Vamos a compartir el tema del día de hoy, chicos, que se trata con lo que es chicos. A ver, confirmen si están ustedes ahí compartiendo en su pantalla. ¿Sí? A ver, chicos, confirmen, por favor. Ok. Entonces, chicos, vamos a hoy día hablar del tema y entramos al tema de la física, pues, chicos. ¿Ya? A ver, vamos a ir por acá. Está fallando mío. Chicos, apaguen por su micro, por ahí escucho una moto. Y la motito está que me hace mucha bulla. ¿Sí? Mucho, chicos. Muy bien, vamos a hablar qué cosa es la física, pues, chicos, ¿no es cierto? Entonces no debemos confundir con confundir con la materia, pues la física con la materia, porque de la química, pero muchos a veces lo confundimos. Entonces, en conclusión, chicos, la física pues es la ciencia natural, ¿no es cierto? De toda la naturaleza que nos brinda, pues, como por ejemplo los astros, pues, chicos, el natural, y los componentes fundamentales del universo, la parte de la materia, la energía, la naturaleza, el espacio, y también, chicos, y también las leyes, pues, ¿no? Las leyes que se originan, ¿no? A cada uno de estos, pues. ¿Muy bien, niños? Entonces, dentro de la física, chicos, dentro de la física, vamos a ver acá, muy bien, a ver, acá estamos, muy bien, dentro de la física, estamos viendo acá, por ejemplo, chicos, mira, la cantidad, ¿no? de objetos, de cosas que se pueden estudiar, pues, chicos. Aquí tenemos, por ejemplo, miren los planetas, el Sol está girando, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, entonces, en conclusión, la física dice, es una ciencia, pues, ciencia natural que tiene por particularidad, tiene ¿no? por trabajo de hacer justamente todo lo que es la parte natural, y también las propiedades del espacio, todas las propiedades que hay en el espacio, chicos. El movimiento del tiempo, el tiempo que justamente realizamos, la materia y la energía. Nosotros también somos una materia, ¿o no, chicos? Somos también una materia, ¿no es cierto? Por supuesto. Somos materia porque justamente estamos en un lugar y estábamos ocupando, pues. Y la materia también tiene, por ejemplo, sus partes, ¿no es cierto? Tiene sus divisiones, ¿ya? Entonces, la física es la ciencia que tiene por objeto el estudio de todas las propiedades de la materia y sus interacciones mutuas que trabajan ahí, todas juntas, pues, se unen, ¿ya? Vamos a ver, chicos, las ramas de la física. La física, justamente para poder estudiar, para poder tener más conocimiento, entonces, va a estudiar de esa parte de la energía y la materia que está en nuestro universo. Y dentro de la física, las ramas, hay, por ejemplo, mira, está el átomo, hasta los cosmos y el espacio, pues, chicos. Muy bien, acá tenemos las ramas de la física. Dentro de la física hay muchas ramas, pero vamos a hablar las ramas más importantes, ¿no es cierto? Hablamos, por ejemplo, mira, de las ramas de la acústica, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, chicos, mira, de la acústica,
Nos estamos refiriendo netamente no a los sonidos vibrantes, a los sonidos cómo se propagan, porque los sonidos justamente se propagan por la fuerza también de los vientos, pues, ¿entiendes? ¿No es cierto? Y los sonidos van a llegar, pues, justamente a la parte auditiva, pues, chicos. Cuando hablamos, por ejemplo, mira, del magnetismo, estamos hablando, por ejemplo, de las fuerzas que se van a relacionar justamente con quién, chicos, la parte de un imán, por ejemplo. Y esto se va a producir lo que es el magnetismo, pues, chicos, ¿no es cierto? De la parte, la electricidad, por ejemplo. ¿Sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, mira, chicos, cuando hablamos, por ejemplo, de la parte de la mecánica, que justamente que tiene que ver o se encarga, ¿no es cierto?, de todos los fenómenos que se relacionan con los movimientos de los cuerpos, con las caídas, por ejemplo, las caídas de los cuerpos, por ejemplo, cuando cae, por ejemplo, una estrella fugaz, hay un meteorito, por ejemplo, ¿no es cierto? Tiene que ver, la mecánica se relaciona con la caída o los movimientos de los cuerpos. Por ejemplo, el movimiento, la Tierra, por ejemplo, tiene un movimiento, ¿no es cierto? La Tierra tiene un movimiento, por ejemplo, movimiento de rotación y traslación, ¿me entiendes? Por ejemplo, el Sol, por ejemplo, está en la parte central, está en el centro. Entonces, a su alrededor, ¿quién está girando? Están girando todos planetas. los planetas, pues, chicos, ¿cierto? Entonces, mira, todos los planetas están ahí girando, pues, giran. Y acuérdate que hay, por ejemplo, hay planetas que están más cerca, más próximos al Sol, ¿no es cierto? Y estos, justamente los que están más cerca, pues, chicos, van a ser lo que ellos absorben más energía, más calor, o unos que van a brillar. Entonces, mira, chicos, entonces eso es lo que tiene que ver aparte, pues, chicos, de la física. Entonces la física, justamente el hombre, conforme pasa el tiempo, conforme va avanzando, entonces va estudiando las proporciones, el distanciamiento, la longitud, por ejemplo, ¿no? Hablando, por ejemplo, mis chicos, de la termodinámica, dice. Su mismo nombre es la termodinámica, que justamente estudia toda la parte o los fenómenos térmicos, o sea, la variación de las temperaturas, por ejemplo, ¿no? Cuando se dilatan, por ejemplo, un cuerpo caliente, por ejemplo, cuando ponemos un objeto, a ver, por ejemplo, un objeto, un fierro, ¿entiendes? A incandescencia, ese fierro, por ejemplo, va a cambiar de forma, ¿me entiendes? Y cuando hablamos, y cuando hablamos, por ejemplo, de la rama de la física, de la óptica, justamente es la parte o de todos los fenómenos visibles, ¿entiendes? Que son visibles y que justamente lo vamos a ver, pues, mediante la luz, o también por el reflejo, pues. Hay objetos que reflejan, pues, ¿entiendes? Entonces dice, la formación de nuestra imagen, por ejemplo, de un espejo, pues, ¿entiendes? La observación de un objeto distante a través de un lente, por ejemplo. ¿Me entiendes? Muy bien. Vamos a pasar por acá. ¿Qué pasó, Kiarita? Muy tarde entrando a la clase. Bien, chicos. Ahí por acá vemos otra rama de la física, la electricidad. Y cuando hablamos de la electricidad, justamente se refiere a todos los fenómenos, a las partes magnéticas y a las partes eléctricas, pues, de cómo se va a generar, pues, ¿me entiendes? Y sabemos que nosotros, para poder tener, por ejemplo, ahorita la electricidad, bueno, pues ahí se genera, gracias a quién? Gracias a la fuerza, pues, chicos. A la fuerza, a la caída, chicos, ¿de quién? Del agua, pues, niños. Acuérdense que nosotros acá, por ejemplo, tenemos, Bueno, tipo molinos. claro, ¿no es cierto? Tenemos muchas centrales hidroeléctricas, ¿no? Tenemos en la parte, por ejemplo, en las partes altas de la sierra de nuestro Perú, tenemos, por ejemplo, muchas cataratas, ¿entiendes? Entonces, esas caídas de esas aguas, entonces, justamente las utilizamos. Con la fuerza que da, que cae las aguas, hacen vibrar, ¿no es cierto? Unas enormes poleas, pues, ¿no es cierto? Y eso, por supuesto que con otros implementos, otros componentes, hace que se genere la electricidad, pues. Entonces, como ahí se genera, entonces ahí la electricidad está potente, pues, ¿no es cierto? Y la carga es totalmente. Entonces, una vez que se ha generado la electricidad, entonces de ahí se va a sacar, ¿no es cierto? De ahí se va a dividir, pues.
La electricidad va a traer, desde ahí de esas centrales hidroeléctricas, van a ser traídas y luego se van a compartir, y ahí donde la luz, pues justamente ya vienen a los hogares, pues, ¿ya? Pero ya vienen con menos voltaje, pues, ¿entiendes? Porque cuando están ahí en las centrales eléctricas, hay una carga, pues imagínate, proporcional, ¿entiendes? Por eso que desde ahí se saca, por ejemplo, viene por unas torres de alta tensión. Y esas torres tienen una alta, creo, capacidad, y esos cables, cuando tú ves que son unos enormes cables de mucho grosor, entonces ahí viene una electricidad muy potente, pues. Entonces la electricidad, imagínate, con la electricidad es ¿qué te digo? Un componente en la cual hace cualquier contacto, ¿entiendes? Entonces dice la electricidad se incluye a todos los fenómenos eléctricos y magnéticos, y que de este modo dice, se estudian, dice aquí, las atracciones, claro, y repulsiones, pues, ¿no es cierto? De aquí se va a generar de la potencia que tiene la electricidad, se va a generar para que muevan otros artefactos eléctricos, porque justamente sin la luz tampoco no haría pues que funcione, imagínate, las máquinas, las computadoras y todo, por cierto, electrodomésticos. ¿Por qué? Porque tiene una gran fuerza la electricidad, ¿entiendes? Entonces también por ejemplo, mira, la electricidad también natural, por ejemplo, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿no? De los rayos, pues, los relámpagos, son descargas eléctricas que se generan, ¿no? En el espacio, pues. Y ahí hay un momento que estos se producen y caen, pues, hasta la Tierra. Pero es una carga eléctrica, algo natural que se genera, que se atraen los cuerpos, chocan y se vienen, pues, caen abajo, chicos. ¿Ya? Muy bien. Cuando hablamos una vez que hemos hablado de la parte de las ramas de la física, mis niños, vamos a hablar de los fenómenos físicos y fenómenos químicos. Justamente aquí la materia justamente sufre cambios, pues, ¿no? Y a esos cambios le vamos a llamar un fenómeno, pues, chicos, ¿cierto? El cambio, por ejemplo, dice, ¿qué es un fenómeno? Es el cambio o la modificación que sufren, dice, los cuerpos de la naturaleza, ¿no? Bajo este punto, dice, vamos a ver las partes de un fenómeno, pues, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Muy bien. Aquí, por ejemplo, chicos, estamos viendo, por ejemplo, tenemos acá, dice, un agua hirviendo, un cuaderno, por ejemplo, que está rayado, y vemos, por ejemplo, no veo no muy bien, acá está medio opaco, muy bien, una pelota, por ejemplo, una pelotita que está rodando, por Está ejemplo. rodando. Claro, ¿cierto? ¿Y por qué roda? ¿Por qué va a rodar la pelota? A ver, chicos, ¿por Por qué la rueda? fuerza. Por la fuerza, por cierto. Claro, la pelota está próxima, y si está ahí en un lugar puesta, está tranquila. Pero si la pelota, por ejemplo, empezamos ¿qué te digo? A patear, por ejemplo, con la fuerza que tú estás dando, y también pues la gravedad hace que imagínate, con la fuerza ¿no? de lo que tú estás dando, hace que la gravedad hace también que se aleje, ¿no es cierto? Se vaya muy distante. ¿Mm? Y por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, mira, de un agua hirviendo, por ejemplo, pues dice que los fenómenos físicos van a cambiar. Un fenómeno dice que cambia, ¿no es cierto? ¿Qué dice que es un fenómeno? Dice ese cambio o modificación que sufren los cuerpos de la naturaleza, pues, chicos. ¿Entiendes? El agua, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el agua? El agua, por ejemplo, cuando tú pones, por ejemplo, en una tetera el agüita, entonces la agua está pues totalmente fría, ¿me entiendes? Pero cuando justamente le vamos a dar temperatura, ¿me entiendes? Y gradualmente esa temperatura va a ir subiendo, pues. Entonces esa agua que está fría, esa agua va a ir calentándose poco a poco. Y de pronto el agua va a llegar a una ebullición, ¿entiendes? Y el agua va a llegar justamente ya a expulsar así como un humito que se llama, ¿no? Son los gases, pues. Es un gas, Vapor. vapor, pues, chicos, ¿ves? Se ha transformado, pues, ¿entiendes? De un agua fría se ha convertido en un agua caliente, en una ebullición, y empieza el vapor, pues, ¿ves? Entonces ahí hay un cambio, pues, ¿cierto? Hay un cambio, modificación que sufre un cuerpo, por ejemplo, ¿entiendes? Por ejemplo, tengo, por ejemplo, un metal, por ejemplo. Tengo un metal, cualquier tipo de metal. Le pongo yo a grandes temperaturas
Imagínate. Este metal, imagínate, con el calor que tiene, imagínate, se va a volver como un líquido. ¿Me entiendes? Entonces se ha transformado, ha modificado pues el cuerpo. ¿Sí, chicos? Muy bien, ahí vamos a ver acá, seguimos acá. Entonces dice, los fenómenos físicos son, dice, los cambios que se van a presentar en la materia sin alterar su constitución. O sea, no se alteran. Es decir, que no forman, dice, nuevas sustancias. Siguen siendo lo mismo, pues. Sigue siendo un agua, no que se ha vuelto un vapor. Y eso también ocurre, por ejemplo, mira chicos, ocurre también en la forma natural. Eso ocurre también, por ejemplo, en el ciclo del agua. ¿Ah? En el ciclo del agua, ¿qué pasa, por ejemplo? Que, por ejemplo, parte de las aguas calientes, sobre todo en las zonas más cálidas, donde hace mucho calor, entonces parte de estas aguas, ¿qué pasan? Como hay mucho calor, dos partes de estas aguas, de estos ríos, por ejemplo, o de estos mares, por ejemplo, muchísimo calor, porque llegan muy directamente, llegan pues justamente los rayos solares. Y entonces eso hace que esas aguas empiecen a calentarse, mis niños. Mira cómo es la naturaleza. Empiezan a calentarse por solos, con la misma temperatura del sol, y esas aguas empiezan a convertirse pues, en un vapor. Y de los vapores se convierten en nubes. Mira, y con los aires, con los vientos se comienzan unas grandes nubes y se van pues a un lugar. ¿Entiendes? Entonces mira, de las nubes, del vapor, justamente se van a convertir nuevamente en el retorno, pues seguramente vienen las precipitaciones. Y acuérdate que cuando hay, por ejemplo, hay las temperaturas o los aires son muy fríos, demasiado fríos, las gotas de agua se van a convertir ya en pequeños trocitos, bloques de hielo. O sea, ya no van a caer gotas de agua, sino que van a caer en gotas, pero en forma de pequeños trocitos, ya como hielo. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿no? La nieve, chicos, ¿ves? Entonces es un proceso, entonces es un fenómeno, justamente fenómenos físicos, ¿entiendes? Igual ocurre, por ejemplo, mira, igual ocurre cuando tenemos, por ejemplo, en las partes altas, chicos, en las partes altas, por ejemplo, ¿no? de la Puna, por ejemplo, donde hay mucho frío, estas aguas se han congelado, pues. Se han congelado y al congelarse se han convertido, pues, justamente, ¿no? En grandes bloques de hielo, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando hay mucho calor demasiado, por ejemplo, ahorita con el calentamiento global que está ahorita, ¿no? En todo lo que es en el planeta, entonces hay partes, por ejemplo, ¿no? de hielos, imagínate, se están ya derritiendo, pues, por el exceso de calor que hay, ¿entiendes? O sea, los cuerpos sufren, pero siguen siendo lo mismo, pues, ¿entiendes? De un hielo se va a convertir siempre para ser agua, ¿sí? Bien, chicos. A ver, chicos, ahí ustedes, te veo que están un poco distraídos ahí. Pongan atención ahí, ¿eh? Vale, de ver, hijita, si se pone un poquito atención, Valerie. A ver, Valerie, si pone atención, por favor, acá, chicos. ¿Eh? Muy bien. Activen, chicos, sus micros. ¿Por qué apagan sus micros? Anderson, ¿por qué apagan sus micros? Kiara, ¿por qué apagas tu micro? Perdón, ¿por qué apagan sus cámaras? Sus cámaras encendidas. No me apaguen las cámaras, chicos, ¿eh? Perdón, su micro, Luis Rodríguez, su cámara, por favor. No apaguen sus cámaras. Bueno, de Santiago ya ni digo porque nada, porque ese niño nunca me activa su cámara. ¿Eh? Las cámaras, por favor, chicos, en serio, ¿ya? Muy bien, entonces dice, entonces por lo tanto no pierden sus propiedades, pues, siguen siendo. Solamente van a cambiar o forman estados de agregación, pues, chicos. Ejemplo, mira, dice, el paso de la corriente, dice, por un alambre, pues. ¿Me entiendes? Claro, de las altas tensiones ya vienen justamente ya cables de pequeño voltaje, pues. ¿Sí? Otro ejemplo, mira, tengo una liga, ¿entiendes? La liga justamente lo voy a estirar, lo voy a jalar, pues. ¿Entiendes? Al estirarse, va a cambiar, pero sigue siendo una liga, pues. Otro ejemplo, mira, como te comenté, pues, chicos, de la evaporación, pues, ¿no? Del agua, donde se evapora debido a las altas temperaturas que puede ser por nuestro sol o también por otros cuerpos, chicos. ¿Ya?
Muy bien. A ver, chicos, vamos acá. Nos vamos a los fenómenos químicos. Aquí, por ejemplo, mira, ve, tenemos una combustión de la madera. ¿Entiendes? Tengo, por ejemplo, ahí troncos o maderas. Y la madera justamente lo voy a ver fuego, llama, pues. ¿Entiendes? Y este carbón o esta madera justamente se va a convertir, por ejemplo, en un humo, pues. En un humo, por supuesto que un humo que va a contaminar el medio ambiente, pues, ¿no es cierto? Porque se está quemando. De un humo se va a convertir nuevamente en una ceniza, un polvo. Fíjate. Entonces, cuando hablamos de lo que es fenómenos químicos, estamos hablando de los cambios que presentan, dice las sustancias, cuando al reaccionar con otras. Aquí sí van a perder sus características. Aquí sí pierden, pues, chicos. ¿Entiendes? Pierden, ¿por qué? Porque justamente se van a convertir de la madera, del carbón, se vuelve en humo, y luego se convierte, pues, chicos, en cenizas. Aquí ya no lo vamos a poder. En cambio, en lo físico, sí. Siguen siendo la misma materia. ¿Entiendes? No pierden sus características originales, pero dándolo a otra sustancia, con propiedades diferentes. Ejemplo, mira, dice la combustión de materiales como el papel, pues. ¿Entiendes? Tengo un papel. En cambio, mira, en un fenómeno físico, señor, Profesor, ¿puede ser un cerrillo? a ver, sí, ahorita. Señor Anderson, a ver si me pone un poco de atención, porque lo veo que como que está un poco distraído. Después le voy a preguntar, ¿ah? Después le pregunto y le voy a tomar, una oral. Le veo como que está ahí un poco, como que no le presta atención a la clase. Ya, chicos. Entonces, por ejemplo, mira, en los fenómenos físicos, por ejemplo, si yo tengo el papel, ¿entiendes? Si yo tengo un papel en la mano, yo el papel, por ejemplo, lo voy a arrugar, pues. ¿Me entiendes? Lo arrugo totalmente, pero sigue siendo un papel, ¿sí o no? Claro, porque nuevamente yo papel lo voy a abrir. Claro que está un poco ajado, estrujado, pero sigue siendo un papel, pues. O sea, no ha perdido, pues. Sigue siendo. Pero si este papel yo agarro, lo quemo, ¿entiendes? Lo pongo en una llama, una fogata, el papel lo primero que se va a prender, pues, ¿no es cierto? Y se va a convertir en un humo, pues, un humo negro. Y luego el papel se va consumiendo y se va a convertir en una ceniza, pues. ¿Ves? Aquí sí totalmente, pues. En los químicos sí totalmente pierden, pues, sus propiedades. Ya. Dice un cerilo, si me he puesto con tu micro, dice un cerilo o el gas casero, por ejemplo. El gas. Profesor, Sí. ¿qué es un cerilo? Ya. Un cerilo, por ejemplo, es una vela, pues, una cera, ¿cierto? Tienes, por ejemplo, esas velas que usted... Profesor, ¿es un ¿sí? fósforo? También puede ser un fósforo, ¿me entiendes? ¿Y de qué está compuesto? Las ceras, a ver, si me dices por las ceras, justamente están compuestos pues, justamente de una parte, escúchame, Valeria, por Arcilla. favor. No es de arcilla. No, es un componente ya que tiene mucho La que arcilla ver. ¿Perdón? La arcilla no prende, solo se le... No, pues, no, claro. La cera tiene otros componentes. Algo que al momento que por supuesto que tiene una mecha para que pueda prender, ¿no es cierto? Entonces, con la temperatura, mira, con la temperatura que va justamente, no va a estar todo el tiempo eso, se va a ir Va derritiendo, pues, claro, se derrite. Entonces, ahí sí, eso sí sería un fenómeno químico, pues, ¿no es cierto? Tienes algo, claro, aparentemente la cera es un poco compacto, duro, pero no con la candela, con el fuego, ya no lo vamos a poder pues, justamente recuperar, pues, ¿entiendes? ¿Ya? Por ejemplo, dice la oxidación de un clavo, ¿ya? Un clavo también, por ejemplo, es un fenómeno químico. Los clavos, por ejemplo, se oxidan, ¿no es cierto? Por el mismo calor, las temperaturas, por la humedad, ¿entiendes? Entonces, cuando un clavo, ya un metal se oxida, pues ya es difícil que justamente podamos recuperarlo, ¿entiendes? El efecto dice que produce un ácido sobre un metal, un ácido, pues. Como son muy fuertes estos químicos, hacen que se conviertan en otra materia, pues. Y la reacción de otras sustancias, pues, chicos. Sí. Hay algunos personas así de clavos que no se oxidan, que es de tierra inoxidable. Ah, claro, ya otros ya que ya
claro, en otros tiempos, ya hay otros metales que son súper, que tienen una súper consistencia, pues. Son muy consistentes que no se pueden ya, pues, justamente oxidar, ¿no es cierto? Ya no tienen esa particularidad, pues, ¿no? Pero justamente hay otros, claro, hay metales que son, pues, de calidad, ¿no es cierto? Están muy bien hechos. El hierro, profesor, Claro, el hierro sí. se oxida, Claro, en un momento el hierro también se oxida, por supuesto. pero el Se hierro es oxida. el metal más duro. Por supuesto. Claro que no se va a oxidar, pues chicos, que te digo, de 10 o 5 años, tiene años. Pero con el tiempo, ya, pues con el tiempo también eso se van a llegar a oxidar y poco a poco ceden, pues. ¿No es cierto? Ceden con el peso, pues. Es como, por ejemplo, una construcción, por ejemplo. Una construcción, si tú quieres ahí ponerle un hierro, un fierro, una varilla de buena consistencia, entonces te va a durar por muchísimos años, porque hay pues, de varias calidades, pues, ¿cierto? Hay de varias calidades. Entonces, si tú adquieres un objeto, un Tiene que material, estar a la mejor calidad. claro, claro, si compras de buena calidad y por supuesto que la calidad te va a costar un poco, el costo es un poco más alto, ¿es cierto? Hay otros que son pues de baja calidad, pues, entonces tiene menos consistencia, menos duración, pues, ¿entiendes? Entonces, para las construcciones, por ejemplo, lo que tenemos que hacer para edificaciones es ponerle pues unos fierros que sean pues, que tengan muchos años de consistencia, de duración, De imagínate. buena calidad, si no se te derrumba. Claro, pues, de una calidad. ¿Tú crees imagínate, por ejemplo, estas, estos tuberillas, imagínate que ponen, por ejemplo, ¿no? Para las aguas, ¿no es cierto? Las alcantarillas, por ejemplo, para que traigan, por ejemplo, el gas, traen mediante tubos. Pero estos tubos, imagínate que tienen, pues, una duración, pues, de 80, 90 años, imagínate. ¿Ah? Es un largo tiempo. Los tubos vueltos se Claro. honguean, profesor. Claro, si tienen de 80, 90, 100 años de duración, imagínate, ¿qué tiempo van a pasar? Pues imagínate. Entonces te da también, eso da, que también te da tiempo para que también ya aparezcan otros de más calidad, pues, porque conforme va avanzando el tiempo, imagínate, hay otras cosas, otros objetos que tienen mucho mayor tiempo, imagínate. Por ejemplo, antes se usaban, por ejemplo, tubos de tipo de cemento, pues, ¿me entiendes? Pero conforme avanza, claro, ¿no es cierto? Pero conforme avanza el tiempo, entonces el hombre, entonces ahí tiene que ver por parte de la física, pues, ¿entiendes? Ahí es donde por parte de la física, ¿ves? Entonces conforme va el tiempo, pues va avanzando, va cambiando, pues, las cosas, los inventos, ¿ves, chicos? Entonces ese es el tema, pues, chicos, que hoy día, pues, te he querido comentar, no algo pequeño, pero de muy importante, pues, chicos. La parte más esencial, más importantísimo, lo que tiene que ver, pues, justamente, ¿qué tiene pues, que ver justamente la física, pues, chicos? ¿Ya? Por eso que acá te pongo imágenes para que tengas una idea, ¿no? De qué estudia, pues. ¿Entiendes? A ver, ¿sí quién está por acá? ¿Quién espera? Dice, no sé quién es. ¿Quién será? ¿Por qué sale? ¿Por qué sale? ¿Quién es Madison? ¿Quién ha salido de la clase? ¿Quién es Madison? Yo creo que por otra clase que ya tenemos. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. A ver, voy a preguntar, a ver por ahí si de repente no han estado pues, muy atentos. A ver, Anderson. Anderson. ¿Está por ahí Anderson? Anderson. Hola. Muy bien. A ver, Anderson me dice hola. A ver, ¿qué estudia la física? A ver. Anderson. Los cambios que presentan la sustancia. Los cambios que presentan la sustancia. Cambios. Muy. A ver, Diego. Dieguito. Profesor, ¿Sí? faltan pocos minutitos para que empiece la otra clase. Sí, profesor, otra clase son las 11:40. Ah, uy, de verdad, ¿no, chicos? Seguidito. Bueno, sí, chicos, bueno, chicos. Entonces, chicos, ya creo que ya nos dejamos. Estabas con suerte, Anderson. Bien, chicos, eso ha sido todo de mi parte, chicos. Que tengan un excelente fin de semana y a estudiar. Y el lunes, chicos, con los exámenes, chicos. Cuídense mucho y nos vemos Chao, profesor. el día. Bueno, chicos, nos vemos